Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno. Mi nombre es Amparo Sanz Albornoz. Soy una escritora y divulgadora de la figura de Sor Teresa Chicava, a la que hoy vamos a dedicar esta reflexión, a la que hemos querido denominar Huellas de Santidad, porque Sor Teresa Chicava se encuentra dentro de un proceso de canonización y estamos esperando todos aquellos que queremos y deseamos a Sor Teresa Chicava para que la lleven a los altares. Soy Luis Miguel Sanz Herranz, médico del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y abuelo del niño. Nació como gran prematuro, con 660 gramos de peso, a los 5 meses y medio, y me vi involucrado doblemente como abuelo y como médico en la enfermedad del niño a instancias de los compañeros pediatras que me informaron de la situación real. El niño, un gran inmaduro, nació con hemorragias cerebrales en el hemisferio derecho que se fueron extendiendo al interhemisferio y a las 48 horas al hemisferio izquierdo, con participación parenquimatosa constatadas mediante ecografías cerebrales diarias. Aparte del daño cerebral, tenía en el corazón un ductus arteriosus abierto y una hipertensión pulmonar que hacían muy difícil la supervivencia del niño según los pediatras, y me aconsejaron que se desconectara al niño. Mi respuesta como médico y como católico fue que no aceptaba la desconexión, pero que la responsabilidad última correspondía a sus padres. Una vez que mi hija, la madre del niño, acepta no desconectar al niño y que siga viviendo, acudo a las madres dominicas dueñas de Salamanca, grandes conocidas y amigas mías, que como contemplativas confío en sus oraciones y pido que recen por la salud del niño. Ellas me contestan que con mucho gusto rezarían en comunidad, y a la vez me aconsejaron que cogiera una estampita de Sor Teresa Chicava, conocida como la Negrita, y que la pasara por los órganos afectados del niño. Fui inmediatamente al convento, cogí la estampita con la reliquia de la Negrita y, una vez desinfectada, la pasé por el cerebro y el corazón del niño y la dejé en la incubadora. La sorpresa nuestra fue que cesaron de reproducirse las hemorragias y constatamos que poco a poco iban desapareciendo a lo largo de los meses siguientes, donde estuvo ingresado el niño en incubadora hasta el día 2 de marzo de 2010, en que fue dado de alta hospitalaria. Creo que este movimiento de procurar que la Negrita sea conocida comenzó pues teniendo en cuenta que los frailes de Pretoria, en Sudáfrica, la conocían, algunos de ellos, por algunos folletos que habían recibido, o estampas o reliquias, y entonces les entró ganas de recurrir al postulador general de la orden, que era el padre Inocencio Benchi, italiano. Y estuvieron todos de acuerdo, no sé si hubo votación o no, eso no sé, estuvieron todos de acuerdo, y entonces acudieron al padre Benchi. Y el padre Benchi se puso en contacto con nosotras, primero por carta, yo creo, y después vino personalmente. Y claro, le extrañaba mucho que, siendo la Negrita una persona fallecida en 1748, pues tuviéramos ahora esa inquietud después de tantos años. Y vino a ver si teníamos escritos o alguna cosa en la que pudiéramos apoyarnos, que fueran como una fuente de información. Y le dijimos que teníamos la biografía que había escrito el padre Juan Carlos Paniagua a los 4 años de morir Teresa, que creo que tiene pues una fuerza especial porque podría haber sido desmentida muchas de las cosas que él dice. Y entonces vio el libro
y dice, hay que mirar a ver porque esta no es una causa normal de las corrientes, de las que se abren pues con personas que fallecen ahora, que han tenido mucho contacto con la gente, que han tenido pues comunicación muy amplia con medio mundo, iba a decir. Y resulta que cogió el libro y lo estuvo hojeando y dice, uy, pero si aquí hay suficientes datos para hacer una auténtica, para empezar completamente con un proceso, pero tiene que ser una causa histórica, no es una causa de las normales, de las corrientes, como puede pasar aquí ahora con el padre Gago, que le conoce todos los dominicos y le valoran y le quieren. Esta, desde 1748, fecha en la que falleció, pues ya se ve que no puede vivir nadie de los que conocieron o trataron a la negrita. Entonces el libro le pareció muy bien, muy interesante, y dijo que sí, que se podía abrir un proceso, pero histórico, un proceso histórico, que tenía que seguir otro rumbo distinto. Y primero dijo que había que organizar pues una comisión, que el señor obispo nombrase una comisión histórica, que la llamaron así, comisión histórica, para que hubiera un presidente, que él nombró al padre Lázaro Sastre, como gran historiador en la orden, y que se dedicase pues a recorrer los archivos que han tenido más contacto con el convento de la Penitencia o con la Negrita, para recoger datos. Entonces eso se empezó ya en 1990 y tantos, 96 o por ahí, que fue cuando escribieron los dominicos de Pretoria, de Sudáfrica, al padre Benki, en 1996, 90 y por ahí, en esos años. Y entonces yo creo que el proceso empezó de esa forma. Luego el señor obispo era don Braulio Rodríguez Plaza, que es el que nombró la comisión. Empezó el trabajo de la comisión buscando el padre Lázaro, pues visitó muchos archivos y ha recogido datos muy interesantes del convento, de la Negrita, de personas que convivieron con ella, algunas hay también, de aquella época, claro. Que el proceso se inició por eso, porque a pesar de los siglos transcurridos, pues la Negrita sigue teniendo una vigencia especial, porque seguía mucha gente preguntando por ella, venían a visitar el sepulcro, pedían reliquias y la llamaban santa, claro, no hay que adelantarse al juicio de la Iglesia, pero de una manera confidencial y familiar, la llamaban la santa, la Negrita, y entonces empezó así. También hubo unos cuantos frailes en San Esteban que también se interesaron por ella, el padre Cid, el padre Burgaleta, por ejemplo. Proceso se organizó de esta forma. Empezó don Braulio nombrando una comisión histórica, como he dicho, para que el padre Lázaro, que le nombró presidente él, pues recorriera los archivos relacionados con el convento de la Penitencia o con la Negrita. Empezó así. Pero luego ya llega el 2001, es cuando empieza el proceso de recibir las comunicaciones de los testigos, que tenían que ser testigos de su fama de santidad, no testigos que lo hubieran conocido, sino testigos de la fama de santidad de la Negrita, y personas que decían que habían recibido gracias especiales o personas que la conocían por los escritos y tal. Y llegamos a reunir 30 testigos, que parecía que iba a ser más difícil, pero bueno, hubo 30 testigos que además tenían gran ilusión porque podía llegar a los altares, la Negrita, porque todos dicen que tienen muy pocos santos africanos canonizados, y sobre todo de estas épocas, que hubiera una contemplativa dominica, que me parece que les parecía que era una cosa pues muy estimulante. Hoy, gracias a esa situación vivida, me dediqué a estudiar y quién era, ¿no?, esta Negrita que tanto me había ayudado. Y gracias a su estudio yo contaba las historias de Sor Teresa Achicaba como si fuese una niña a mi hijo todas las noches antes de dormir. Mi hijo pues nació creyendo y viviendo, ¿no?, que Sor Teresa Achicaba era como un ángel que le cuidaba por las mañanas, con las madres dominicas dueñas, a las que él llama sus mamás, que tanto rezaron por ellas. Con ellas vivimos el Día de la Madre, el día de su cumpleaños,
y por supuesto con una deuda y un testimonio, una gracia que viví y que vivimos toda la familia, y estamos deseando que gracias a estos procesos, esta reflexión, estas grabaciones, esta divulgación, la negrita pueda llegar a los altares, suponga ese reconocimiento de santidad por esa vida que ha tenido, de humildad, de corazón, de esas gracias extraordinarias, aunque sobre todo y más importante, todas las virtudes heroicas que han sido reconocidas por grandes historiadores y biógrafos de la ciudad de Salamanca, y además una figura que es famosa en todo el mundo, incluido en Estados Unidos, Latinoamérica y por supuesto África. Con esta reflexión, dando las gracias al Padre Rodrigo y a todo su equipo, deseamos que evidentemente Sor Teresa Chicava sea reconocida por el pueblo cristiano, sea reconocida por la Iglesia como modelo de santidad, y que estas mujeres, madres dominicas, dueñas, estas mujeres de vida contemplativa, a las que yo me gusta dirigirme a ellas como huellas silenciosas de santidad, pues sigan generando esa esperanza que el Papa tanto nos exige en este año de jubileo 2025 ante situaciones como las que yo he vivido, y que den esa alegría, ese gozo y esa situación de descanso a todas las personas que puedan cruzarse con Sor Teresa Chicava en su camino. Te invitamos a que participes en una jornada de reflexión, de oración, el día 25 de enero a las 7 en el convento de las Madres Dominicas Dueñas, donde expondremos la santidad de Sor Teresa Chicava y por supuesto el testimonio nuestro como familia dominicana. Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, algo que no se puede describir con palabras.